Después de que James me propusiera matrimonio por 100ª vez, finalmente acepté casarme con él. La noche que registramos nuestro matrimonio, recibí un vídeo anónimo. En el vídeo, James estaba arrodillado en el suelo de mármol del atrio del centro comercial, y frente a él había una mujer con un vestido blanco. Rachel, me equivoqué, por favor, no me dejes. Su voz sonó especialmente clara en el centro comercial vacío. Los espectadores abuchearon y grabaron, alguien en la transmisión en vivo escribiendo en el chat, TSK, arrodillándose ante otra mujer el día de su boda, este hombre es un cabrón. ¿Quién es Rachel? ¿No dijeron que el señor James se casó hoy? Chicos, apuesten con quién creen que pasará la noche el señor James. Vi el vídeo de la postura humilde de James y de repente recordé lo que dijo la primera vez que me propuso matrimonio: Claire, en esta vida solo me arrodillaré ante ti. Pero ahora, estaba arrodillado ante otra persona. Dejé el teléfono, fui a la caja fuerte y saqué el contrato de transferencia de acciones que James había firmado cuando me propuso matrimonio por primera vez. En aquel entonces, para demostrar su sinceridad, firmó voluntariamente este acuerdo: si alguna vez me traicionaba, todas las acciones de la compañía a su nombre me serían transferidas. Escribí mi nombre en el acuerdo. Este matrimonio que había comprado con 108 propuestas de matrimonio pagaría su precio desde el primer día. Sonó el teléfono. James llamaba. Cariño, puede que no pueda volver a casa esta noche. Su voz sonaba un poco cansada. Hay un proyecto de emergencia en la empresa en el que hay que trabajar toda la noche. Revisé la fecha y hora del vídeo, es de hace solo 10 minutos. Gracias por su esfuerzo. Mi voz sonaba muy tranquila. Mañana te lo compensaré como es debido. Ya reservé la suite presidencial para mi luna de miel en las Maldivas. Bien. Respondí secamente. Después de colgar, le escribí al investigador privado: comienza. Ya que decidió mentir, no debería esperar piedad. A la mañana siguiente James llegó a casa con un gran ramo de rosas, con el cansancio aún presente en su rostro. Cariño, anoche estuve ajetreado, ni siquiera pude dormir. Me besó en la mejilla. ¿Me extrañaste? Levanté mi taza de café y lo miré con frialdad, reflexionando. ¡Qué bien! Exhaló aliviado. Por cierto, una nueva diseñadora se unió a la empresa. Se llama Rachel. Anoche se quedó conmigo trabajando en la propuesta, parece muy simpática. Al oír ese nombre, me tembló un poco la mano. ¿Cómo se atrevía a mencionarla delante de mí? ¿En serio? Dejé la taza de café. ¿Cuándo me la presentarás? Un destello de pánico cruzó los ojos de James, pero se recompuso rápidamente. Es un poco introvertida. Quizás en otra ocasión. Bien. Me levanté y me preparé para ir al bufete. Puede que vuelva tarde hoy. Tengo un caso importante que atender. ¿Qué clase de caso es tan importante? Una disputa entre accionistas. Lo miré a los ojos. Se trata de una suma enorme, suficiente para llevar a la quiebra a una empresa. El rostro de James se ensombreció al instante. Tomé mi bolso y me acerqué a su oído, susurrándole: cariño, hay que ser honesto o pagarán el precio. Después de terminar de hablar, me fui sin mirar atrás. En la oficina, la asistente Wendy me entregó un informe de investigación. Abogada Claire, aquí tiene todos los materiales que solicitó. Abrí el informe y detallaba la cronología de la relación entre James y Rachel. Resultó que habían empezado hacía 3 meses. Y yo, como una tonta, me había conmovido hasta las lágrimas con su propuesta número 108. La última página del informe decía: Rachel, de 26 años, diseñadora de interiores, soltera, actualmente involucrada en una relación inapropiada con James, tuvo una discusión anoche en el atrio del centro comercial Wanda, donde James se arrodilló públicamente para suplicar. Cerré el informe, cogí la botella de vino tinto del escritorio y me la bebí de un trago. James, ya que te gusta arrodillarte en los centros comerciales, te lo consiento. Arrodíllate cuanto quieras. A las 3 de la tarde llegué puntualmente al centro comercial Wanda. Allí era donde James y Rachel se reunían a menudo, y donde él se había arrodillado la noche anterior. Encontré la sala de vigilancia del centro comercial y enseñé mi identificación de abogado.
Necesito recuperar las grabaciones de anoche, están relacionadas con un caso importante. El supervisor de vigilancia revisó mis credenciales y con su ayuda, buscó las grabaciones. En la pantalla, James y Rachel discutían frente a la joyería. Rachel, déjame explicarte. Ella y yo solo estamos en un matrimonio de conveniencia, la única persona que amo eres tú. James tomó la mano de Rachel. ¿Entonces por qué te casas con ella? Rachel se soltó de su mano con lágrimas en los ojos. La empresa necesita liquidez, su familia es adinerada. Las palabras de James me dieron escalofríos. En cuanto la empresa supere esto, me divorciaré de ella y me casaré contigo. No te creo. Rachel se dio la vuelta para irse. James entró en pánico y cayó de rodillas con un golpe sordo. Rachel, te lo juro, eres la única a quien amo de verdad. Si miento, que el cielo me castigue y me maldiga con una muerte terrible. La multitud que observaba no hacía más que crecer. Algunos grababan, otros susurraban. ¿No es este hombre el dueño del grupo Gian? Sí, fue tendencia ayer, dijo que se había casado con la talentosa abogada Claire, del mundo legal. ¿Así que hizo trampa? ¡Qué canalla! Al ver esto le pedí al supervisor que me copiara el vídeo. Son pruebas, tengo que llevármelas. Salí de la sala de vigilancia y fui directo a la joyería del centro comercial. El empleado me reconoció, abogada Claire está aquí. El anillo de diamantes que le encargó el caballero ayer está listo. Me quedé paralizado por un momento. ¿Qué anillo de diamantes? Era el señor James, dijo el dependiente con entusiasmo. Dijo que quería sorprender a su esposa y encargó un anillo de diamantes de 5 quilates. Pero cuando vino ayer con otra señora, pareció que ocurrió algo desagradable. Me burlé por dentro pero fingí interés superficialmente. Ah, sí. ¡Qué disgusto! Esa señora vio que era un anillo hecho para usted y se enojó, diciendo que el señor James era un mentiroso. Entonces el señor James se arrodilló y la convenció, murmuró el dependiente. Al final, el señor James también encargó uno para esa señora, exactamente igual. Un anillo de diamantes idéntico. Así que para James, ella y yo no éramos ni siquiera diferentes. No quiero el anillo, dije, dándome la vuelta para irme. Quédate con el dinero, considéralo una propina. Salí de la joyería y sonó mi teléfono. Era James. Cariño, ¿dónde estás? Su voz sonaba un poco ansiosa. Estoy en el centro comercial, comprándote un regalo. Miré a la multitud bulliciosa. ¿Qué haces? Nada importante, solo te extraño. ¿En serio? Caminé hasta el lugar donde se había arrodillado anoche. ¿Puedes venir a hacerme compañía? Esto. James dudó. Estoy hablando con un cliente sobre un proyecto. ¿Qué cliente? Un proyecto de diseño. El cliente es bastante difícil. Sonreí. James, ¿sabes el precio de mentir? ¿Qué quieres decir? Le temblaba un poco la voz. No tenía sentido. Colgué el teléfono. De pie donde él se había arrodillado ante otra mujer la noche anterior, de repente me pareció ridículo. 5 años de sentimientos, 108 propuestas, y resultó que todo era una estafa. Saqué mi teléfono y le escribí al investigador privado, ejecutar el plan B. Al poco rato el investigador respondió, recibido. Te garantizo que el trabajo se hará. Miré mi reloj, faltaban 2 horas, y James recibiría un regalo muy especial. En cuanto a mí, iba a ver a alguien. Alguien que pudiera ayudarme a destruir a James por completo. Caminé hacia la cafetería del centro comercial, donde estaba sentado un hombre de mediana edad. Era el rival de James y la persona con la que me encontraría hoy. Señor William, lo admiro desde hace mucho tiempo. Me senté frente a él. Me miró con un destello de sorpresa en los ojos. Señorita Clare, no esperaba que me contactara. Tengo un asunto de negocios que me gustaría tratar con usted, señor William. Saqué un expediente sobre la corporación Gian. Él tomó los papeles y cuanto más los leía, más emocionado se volvía su rostro. Señorita Clare, estos documentos. Todo es cierto.
Lo interrumpí. La financiación de la corporación Gian está a punto de desmoronarse, y si alguien le da un empujoncito ahora. Entiendo. El señor William cerró el expediente. Señorita Clare, ¿qué necesita que haga? Mañana por la mañana, el Grupo Gian celebrará una reunión de la Junta Directiva para discutir un nuevo plan de financiación. Lo miré a los ojos. Espero que el señor William asista. ¿En calidad de acreedor? Saqué otro documento. Esta es la lista de deudas que el Grupo Gian tiene con la empresa del señor William, por un total de 300 millones. Miró el documento y respiró hondo. Señorita Clare, esto. Son todas deudas legítimas con contratos y comprobantes, dije con calma. Mañana solo tiene que presentarse el señor William y exigir que el Grupo Gian pague las deudas de inmediato. ¿Y si no pueden pagar? Pues que se declaren en quiebra. Me puse de pie. En ese momento el señor William podrá adquirir los activos de calidad del Grupo Gian a un precio muy bajo. Los ojos de William se iluminaron. Buen plan. Por una colaboración agradable. Extendí la mano. William me la tomó. Señorita Clare, ¿de verdad va a acabar con James, verdad? Ya es hora de que pague lo que me debe. Al salir del café, miré la hora. Faltaba una hora y el espectáculo principal estaba a punto de comenzar. A las 7 de la tarde regresé a casa puntualmente. James ya estaba esperando en la sala, con el rostro pálido. Clare, tenemos que hablar. Su voz era grave. ¿De qué? Dejé mi bolso y me senté en el sofá como si nada. Alguien me envió unas fotos. James sacó su teléfono. Te muestran conociendo a William en un café. Miré las fotos, efectivamente era la escena de mi encuentro con William esta tarde. Y mi tono era muy tranquilo. William es mi rival. ¿Por qué lo conociste? Había ira en los ojos de James. ¿Me estás ocultando algo? No pude evitar reírme al oír eso. James, ¿me estás cuestionando? Me puse de pie y lo miré fijamente a los ojos. ¿Qué derecho tienes a cuestionarme? Soy tu esposo, claro que tengo derecho. ¿Esposo? Saqué mi teléfono y puse las grabaciones de vigilancia del centro comercial de anoche. ¿Así te comportas como esposo? Al ver el vídeo, James palideció al instante. Clare, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Lo interrumpí. ¿Explica por qué te arrodillaste frente a otra mujer el día de nuestra boda? ¿Explica por qué le compraste un anillo idéntico al mío? ¿O explica por qué delante de toda esa gente, dijiste que te casabas conmigo solo por mi dinero? James abrió la boca, pero no le salieron las palabras. James, en el momento en que decidiste traicionarme, comenzó este juego. Fui a la caja fuerte y saqué el contrato de transferencia de acciones. ¿Recuerdas esto? Al verlo, la cara de James se puso aún más fea. Este contrato ya está en vigor. Dejé el contrato sobre la mesa. A partir de hoy, todas las acciones del Grupo Gian me pertenecen. Imposible. James se abalanzó para arrebatarle el contrato. Nunca acepté transferirlos. Tú ya lo hiciste. Presenté otro documento. Esta es la grabación del centro comercial de anoche. Admitiste que te casabas conmigo por el dinero que cubría la cláusula de traición del acuerdo. James miró la grabación, completamente atónito. Claire, te estás vengando de mí. Tienes razón, me estoy vengando de ti. Miré su rostro aterrorizado. ¿Creías que traicionarme sería gratis? Entonces, ¿por qué viste a William? Porque mañana el Grupo Gian se declara en quiebra. Saqué la lista de deudas. Estas son las deudas que su empresa tiene con la empresa de William, por un total de 300 millones. Mañana William exigirá el pago inmediato. James tomó la lista de deudas, cuanto más leía, más pálido se ponía. Algunas de estas deudas son falsas. ¿Cuál es la entrada falsa?, pregunté fríamente mirándolo. Cada partida tiene un contrato, un registro de transferencia y el sello oficial de su empresa que lo confirma. James revisó todos los documentos, pero no encontró ni un solo fallo. Todas las deudas eran reales,
simplemente las había pospuesto por diversos medios. Ahora había consolidado todas las deudas a nombre de William, y le pedí que las cobrara todas de una vez. Claire, no puedes hacer esto. James se arrodilló en el suelo. La empresa es el trabajo de mi vida, no puedes destruirla. ¿El trabajo de tu vida? Lo miré desde arriba. ¿Y el trabajo de mi vida? 5 años de sentimientos, 108 veces que me conmoviste, solo para descubrir que todo era una estafa. ¿Acaso el trabajo de mi vida no vale nada? Sé que me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. James se aferró a mis piernas. Rachel y yo hemos roto. ¿Podemos empezar de nuevo, por favor? Es demasiado tarde. Lo pateé. James, recuerda, hay cosas en este mundo que una vez perdidas, nunca se pueden recuperar. Como la confianza. Como el amor. James se desplomó en el suelo, con los ojos llenos de desesperación. Claire, te lo ruego. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Tomé mi mochila, lista para irme. Ya has agotado todas las oportunidades que tenías. Fui a la puerta y lo miré. Ah, claro, reunión de la junta directiva mañana a las 9. Trae a Rachel y que vea cómo su hombre se declaró en quiebra. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Tras mí se oían los gritos de angustia de James, pero no había ni una pizca de compasión en mi corazón. Él decidió traicionarme, debe asumir las consecuencias. Y esto fue solo el principio. Conduje hasta el hotel y me registré en recepción. Dame tu mejor suite, le dije a la recepcionista. Claro, señorita Claire. La recepcionista me entregó una tarjeta de acceso con aire respetuoso. Su suite está en el piso 28. Si necesita algo, contáctenos en cualquier momento. En el ascensor, subiendo las escaleras, me miré en el espejo. Hace 5 años, Claire era pura y amable, y creía que el amor lo podía todo. Ahora Claire está tranquila y racional, sabiendo que solo la fuerza puede protegerla. James, gracias por hacerme crecer. Pero nuestras cuentas aún no están saldadas. A la mañana siguiente a las 8:30, llegué puntualmente al edificio del Grupo Gian. Hoy deliberadamente vestía un traje negro profesional, con el pelo recogido en una coleta formal, con el aspecto de un juez que venía a dictar sentencia de muerte. El coche de William también estaba aparcado abajo, había traído a un equipo de abogados. Señorita Claire, ¿está lista? William se acercó y me preguntó. Por supuesto. Miré mi reloj. Faltan 20 minutos, el espectáculo está a punto de empezar. Al entrar al edificio de Gian Corporation, la recepcionista pareció un poco sorprendida de verme. Señorita Claire está aquí, dijo respetuosamente. El señor James te espera arriba. Lo sé. Fui directo al ascensor. En la puerta de la sala de juntas oí voces discutiendo. Señor James, el flujo de caja de la empresa es realmente muy ajustado, dijo el director financiero. Debemos encontrar nuevos inversores lo antes posible, dijo otro director. El proyecto de la diseñadora Rachel es bastante bueno, si logramos ese gran contrato. Al oír el nombre de Rachel abrí la puerta. La sala se quedó en silencio al instante y todos se giraron a mirarme. James se sentó a la cabecera de la mesa, demacrado, con los ojos inyectados en sangre. A su lado se sentaba una joven y hermosa mujer, la mismísima Rachel. Disculpen la tardanza. Caminé elegantemente hacia la mesa de conferencias. ¿Puedo preguntar qué tema se está tratando ahora? Claire, ¿qué haces aquí? James se levantó con un tono de pánico. ¿Por qué no debería estar aquí? Firmé el acuerdo de transferencia de acciones. Como nuevo accionista mayoritario del Grupo Gian, tengo derecho a asistir a la junta directiva. Ante esas palabras, la sala de conferencias estalló en susurros atónitos. ¿Qué? ¿Accionista mayoritario? James, ¿qué pasa? El rostro de James se ensombreció aún más, pero se obligó a decir, es solo un malentendido, Claire y yo estábamos bromeando. ¿Una broma? Puse el acuerdo sobre la mesa. Es un acuerdo de transferencia de capital notariado, legalmente vinculante. Desde ayer, soy el mayor accionista de Gian Corporation.
El director financiero tomó el acuerdo, lo miró y su expresión cambió drásticamente. Esto es real. James, ¿de verdad le transfiriste las acciones a Claire?, preguntó un director. James abrió la boca, pero no encontró las palabras. Como soy accionista, propongo que reemplacemos al presidente. Miré a mi alrededor. ¿Alguien más? Secundo la sugerencia. El director financiero fue el primero en levantar la mano. Yo también la secundo. De acuerdo. Al poco rato todos, excepto James y Rachel, levantaron la mano. De acuerdo, a partir de ahora soy el nuevo presidente del grupo Gian. Me senté en el asiento de cabecera. Ahora hablemos del primer punto del orden del día, el problema de la deuda de la empresa. Mientras hablaba, se abrió la puerta de la sala de reuniones. William entró con un equipo de abogados. Disculpe la interrupción, dijo William cortésmente. Soy William y tengo que hablar sobre algunos asuntos de deuda con el grupo Gian. James palideció al ver a William. Señor William, ¿qué hace aquí? Señor James, hay una deuda entre nosotros. El señor William sacó la lista de deudas. Un total de 300 millones de yuanes, exijo a su empresa que los pague de inmediato. Al oír la cifra de 300 millones, los directores se quedaron atónitos. ¿300 millones? ¿Cómo puede nuestra empresa deber 300 millones? Se apresuró a decir el director financiero. Cada artículo tiene contratos y recibos. El abogado de William distribuyó los documentos a todos. Por favor, revíselos. James tomó los papeles con manos temblorosas. Recordaba todas estas deudas, pero ya había habido prórrogas, así que, ¿por qué exigir el pago completo ahora? Señor William, todas estas deudas tienen prórrogas. James intentó explicarlo. Los acuerdos de extensión han expirado. William dijo fríamente que, según el contrato, si no se pagan a su vencimiento, tenemos derecho a exigir el pago inmediato de todas las deudas. Pero nuestra empresa solo cuenta con 50 millones en fondos líquidos en este momento, dijo el director financiero. Entonces declaré la quiebra. Dije con indiferencia que la empresa no podía seguir funcionando de todos modos. No. James se puso de pie de un salto. La empresa no puede quebrar. ¿Qué sugieres entonces? Lo miré. 300 millones de deuda, ¿cómo piensas pagarla? James se volvió hacia Rachel con una mirada suplicante. Rachel se puso de pie. Tengo un proyecto que puede ayudar a la empresa a superar esta crisis. ¿Qué proyecto?, pregunté intrigada. Un gran proyecto de diseño de un complejo comercial, con un valor de 1.000 millones y al menos 300 millones de ganancias, dijo Rachel con seguridad. Casi he cerrado el trato con el cliente. ¿En serio? Saqué mi teléfono. Llamaré al cliente para confirmar. Dicho esto, marqué un número. Hola, Sr. Michael. Soy Claire. Se escuchó una voz masculina al otro lado de la línea. Señorita Claire, ¿qué sucede? Quiero confirmar si ya firmó el contrato de diseño con Rachel. Rachel. La persona al otro lado de la línea dudó. Señorita Claire, nunca hemos colaborado con nadie que se llame Rachel. Firmamos nuestro contrato de diseño con usted, ¿lo ha olvidado? Ante esas palabras, la sala de conferencias quedó en un silencio absoluto. El rostro de Rachel palideció al instante. Colgué el teléfono y le sonreí. Señorita Rachel, su proyecto es muy interesante. Rachel se desplomó en su silla, con la cara blanca como el papel. Yo. Abrió la boca, pero no pudo formar una frase completa. James se apresuró a decir, debe haber algún malentendido. Rachel no me mentiría. ¿Malentendido? Resoplé con frialdad. Señor James, su novia usó un proyecto falso para engañarlo, ¿cómo puede llamarse a eso un malentendido? Al mencionar novia, todos los directores se quedaron atónitos. Señor James, esta señorita Rachel es su. El director financiero preguntó con cautela. El rostro de James se sonrojó. Quería explicarlo, pero no sabía cómo. Damas y caballeros, permítanme presentarme. Me puse de pie.
Esta señorita Rachel es la amante del señor James. El mismo día de nuestra boda, el señor James estaba en el centro comercial de rodillas, rogándole perdón. Mientras hablaba, abrí mi teléfono y reproduje las imágenes de vigilancia. La imagen de James arrodillado en el suelo, rogándole a Rachel, dejó atónita a toda la sala de conferencias. James, ¿qué es esto?, preguntó un director, mirándolo con incredulidad. ¿Lo entienden ahora? Cerré el teléfono. El señor James no solo traicionó a su esposa, sino que también intentó estafar a la junta directiva con un proyecto fraudulento. ¿Una persona así merece seguir siendo nuestro presidente? Exijo que James sea destituido de la presidencia. El director financiero fue el primero en alzar la voz. También voto por su destitución. De acuerdo. Al poco rato todos, excepto James y Rachel, levantaron la mano. Bien, la moción se aprueba. Dije, James, puedes retirarte. James se desplomó en su silla, con los ojos llenos de desesperación. Claire, no puedes hacer esto. Intentó resistirse por última vez. Puedo. He elaborado un nuevo documento. Esta es la nueva resolución de la Junta Directiva del Grupo Jian. Ante la grave crisis de deuda de la empresa, la Junta Directiva decidió incorporar a un inversor estratégico. William se presentó en el momento oportuno. Estoy dispuesto a invertir en el Grupo Jian para ayudar a la empresa a superar esta dificultad. ¿Cuáles son las condiciones de inversión del señor William?, pregunté. Estoy dispuesto a invertir 500 millones a cambio del 60% del capital del Grupo Jian, respondió William. Al oír esta condición, James se puso de pie de un salto. No. Esto es aprovecharse de nuestra desgracia. James, ya no eres el presidente y no tienes voz ni voto, dije con frialdad. Además, aparte de la inversión del señor William, ¿tienen otras opciones? James miró a los demás directores buscando apoyo, pero todos evitaron su mirada. Damas y caballeros de la Junta, ¿alguien tiene alguna objeción a la inversión del señor William?, pregunté. Creo que está bien, al menos la empresa se puede salvar, dijo el director financiero. Estoy de acuerdo también. De acuerdo. Pronto se aprobó el acuerdo de inversión. El abogado de William presentó el contrato que había preparado hacía tiempo. Por favor, todos los directores firmen. Al ver a cada director firmar el contrato, las lágrimas de desesperación inundaron los ojos de James. Le estaban arrebatando así la empresa que había construido con sus propias manos. Claire, has ganado. La voz de James era débil. ¿Estás satisfecha? ¿Satisfecha? Me puse delante de él. James, esto es solo el principio. Dicho esto, saqué otro documento. ¿Qué es esto? James tomó el papel temblando. Una acusación formal, dije con calma. Los demando a ti y a Rachel por fraude y bigamia. ¿Bigamia? James me miró desconcertado. ¿Lo olvidaste? Saqué una foto. Aquí están tú y Rachel frente a la oficina de asuntos civiles, con un certificado de matrimonio en la mano. James tomó la foto y su rostro palideció con destreza. En la foto él y Rachel estaban efectivamente frente a la oficina de asuntos civiles, con documentos rojos en la mano. Pero recordó que habían ido a la oficina solo para obtener un certificado, no para casarse. Esta foto es falsa. James dijo apresuradamente, si es falso o no, el juez lo decidirá. Retiré la foto. Pero aunque sea falso, tu relación con ella basta para constituir bigamia. Rachel finalmente no pudo contener las lágrimas. Claire, ¿por qué eres tan cruel? ¿Maliciosa? La miré. Rachel, ¿destruiste mi matrimonio primero o destruí yo tu relación primero? Rachel no pudo articular palabra. Además, he descubierto cosas interesantes sobre tu identidad. Preparé otro archivo. Rachel, originalmente llamada Jessica, fue condenada por fraude hace 3 años y tras cumplir su condena, se cambió el nombre a Rachel. Al oír esto, todos quedaron atónitos. James la miró con aún mayor incredulidad. ¿Será cierto? Rachel bajó la cabeza, demasiado asustada para responder. James, sí que tienes buen ojo para las joyas, dije con sarcasmo. Renunciaste a 5 años de matrimonio por un estafador convicto.
James se derrumbó por completo. Se tapó la cara con las manos y lloró. Estaba equivocado, estaba realmente equivocado. ¿Equivocado? Lo miré con altivez. James, algunos errores, una vez cometidos, no dejan lugar a corrección. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la sala de conferencias. Los sollozos de dolor de James se alzaron tras mí, pero mi corazón permaneció en completo silencio. Este fue el precio de la traición. Y esta venganza estaba lejos de terminar. Salí del edificio de la corporación Gian y sonó mi teléfono. Era mi asistente, Wendy. Señorita Clare, encontramos toda la información que buscaba. La voz de Wendy sonaba emocionada. Nunca adivinarías lo que descubrimos. Habla. Subí al coche listo para volver al bufete. Rachel no solo tiene antecedentes por fraude, sino que también estuvo casada, dijo Wendy. Su esposo se llama Tom y aún no están divorciados. Me quedé paralizada por un momento al enterarme de la noticia. ¿Estás seguro? Totalmente. Contacté con el mismísimo Tom, dijo Wendy. Dijo que Rachel desapareció hace 3 años y nunca hubo noticias. Ahora que sabe que está con James, siente curiosidad y quiere verte. Quedamos en verlo mañana por la mañana, dije. Fija la cita en la cafetería del centro comercial Wanda. Bueno, señorita Clare. Colgué el teléfono y no pude evitar sonreír con desprecio. Rachel, se está poniendo cada vez más interesante. De vuelta en el bufete, comencé a prepararme para la conversación de mañana. Si Tom realmente era el esposo de Rachel, entonces su relación con James no era solo una aventura. Esto podría constituir bigamia. Y la bigamia es un delito que puede llevarte a la cárcel. A la mañana siguiente llegué puntual a la cafetería del centro comercial Wanda. Al poco rato se me acercó un hombre de mediana edad. ¿Es usted la señorita Clare? Parecía muy nervioso. Soy Tom. Por favor, siéntese. Le hice un gesto para que tomara asiento. Señor Tom, sé que es usted el marido de Rachel. Sí. Tom asintió. Nos casamos hace 3 años, pero ella desapareció poco después y no hemos tenido noticias. ¿Tienes un certificado de matrimonio? Tom sacó un documento rojo. Este es nuestro certificado de matrimonio. Lo tomé y lo revisé, era real. Señor Tom, ¿sabe qué está haciendo Rachel ahora? Oí que está con un jefe llamado James. La voz de Tom estaba llena de ira. Está traicionando nuestro matrimonio. Y no solo eso. Saqué mi teléfono y le enseñé algunas fotos. Incluso intentó casarse con James. Al ver las fotos, Tom se puso rojo como un tomate. ¡Qué zorra! Dio un golpe en la mesa. De hecho, intentó cometer bigamia. Señor Tom, si está dispuesto a testificar, puedo ayudarle a presentar cargos contra Rachel por bigamia, dije. Claro que estoy dispuesto. Tom aceptó sin dudarlo. Le haré pagar. Mientras hablaba, 2 figuras conocidas aparecieron en la entrada del café. James y Rachel entraron de la mano. Al verme, James se quedó paralizado un instante, luego agarró a Rachel e intentó irse. James, ya que estás aquí, ¿por qué no vienes a sentarte?, grité en voz alta. James no tuvo más remedio que obligarse a caminar. Claire, ¿qué haces aquí? Estoy hablando de negocios con una amiga. Miré a Tom. Señor Tom, ¿quiere saludarlos? Tom se levantó fulminando con la mirada a Rachel. Jessica, por fin estás aquí. Al oír ese nombre el rostro de Rachel se puso pálido al instante. Tú eres. Tartamudeó, retrocediendo. Soy tu esposo, Tom. Tom gritó. Desapareciste durante 3 años, y resulta que estabas aquí como amante de otra persona. James se quedó paralizado al oír la palabra marido. Rachel, ¿de qué habla?, preguntó James. Rachel intentó explicarlo, pero no le salían las palabras. ¿No te lo dijo? Tom lo delató. Nos casamos hace 3 años y aún no nos hemos divorciado. Dicho esto, sacó el certificado de matrimonio para enseñárselo a James. James lo tomó con el rostro más pálido que el de un cadáver. Rachel, ¿es cierto?
Le tembló la voz. Rachel finalmente no pudo contenerse y empezó a llorar. James, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? La voz de James se alzó de repente. ¿Explicar que eres una mujer casada? ¿Explicar que me has estado mintiendo todo este tiempo? Otros clientes del café se giraron para mirar, alguien empezó a grabar un vídeo. Señor, por favor, no monte un escándalo, se acercó un camarero. Pero James no pudo oír nada, con los ojos enrojecidos, le exigió respuestas a Rachel. 3 años. Llevo 3 años contigo. Nunca me dijiste que estabas casado. James, déjame explicarte. Rachel intentó agarrar la mano de James. James se la quitó de encima. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo me engañaste? ¿O explicar tu historial de fraude? Al mencionar antecedentes de fraude, los presentes comenzaron a murmurar. ¿Tiene antecedentes penales? Se ve tan guapa, ¿quién habría pensado que era una estafadora? Ese tipo parece el jefe del grupo Gian, lo estafaron muchísimo. Rachel no soportó las murmuraciones y echó a correr. Pero Tom le bloqueó el paso. ¿Intentabas huir? Tom la manchó. Jessica, todavía me debes dinero. ¿Qué deuda?, preguntó James. Me pidió prestados 500.000 antes de casarse, dijo que era para una inversión y luego se fue con todo, dijo Tom. Con los intereses ahora, es al menos 1 millón. Al oír ese número, James se sintió completamente desesperado. Miró a Rachel con los ojos llenos de odio. ¿Así que me mentiste desde el principio? Su voz era muy tranquila, pero esa calma transmitía una ira terrible. Mi empresa quebró, mi matrimonio se arruinó, todo por un estafador. Rachel lloró hasta quedarse sin palabras. James soltó una carcajada desolada. Claire, ganaste, dijo volviéndose hacia mí. Ganaste por completo. Nunca tuve la intención de competir contigo, dije con ligereza. Tú mismo elegiste este camino. James asintió, se dio la vuelta y salió del café. Dejó a Rachel allí sola, frente a un Tom enfurecido y a los curiosos. Yo me quedé en silencio, observándolo todo. La venganza fue aún más llevadera de lo que imaginaba. Tras la marcha de James, el ambiente en el café se tensó. Tom señaló a Rachel con furia. Jessica, vuelves conmigo. No volveré. Rachel lloró, retrocediendo. Hace tiempo que perdimos nuestros sentimientos. ¿Perdimos nuestros sentimientos? Tom se burló. Entonces, ¿por qué no te has divorciado de mí? ¿Por qué no me has devuelto el dinero? Cada vez se reunían más curiosos, algunos grabando y publicando en línea. ¿No es esta la rompehogares que destrozó el matrimonio de otra persona? Resulta que ella también tiene marido, doble infidelidad. Hoy en día, las mujeres no tienen vergüenza. Bajo las acusaciones y los susurros, Rachel se derrumbó por completo. Salió corriendo del café, intentando huir. Pero apenas llegó al atrio del centro comercial, una multitud de periodistas la rodeó. Señorita Rachel, ¿qué opina de arruinar el matrimonio de otra persona? ¿Admite haber sido condenada por fraude? ¿Cómo manejarán su relación matrimonial usted y el señor Tom? Ante las incesantes preguntas de los periodistas, Rachel se quedó sin palabras. Intentó abrirse paso entre la multitud, pero los periodistas la apretaban demasiado. Justo entonces, James apareció de nuevo. Empujó a los periodistas a un lado y agarró a Rachel del brazo. «Ven conmigo». Su voz era gélida. «James». Al verlo, un destello de esperanza brilló en los ojos de Rachel. Pero las siguientes palabras de James la sumieron en la desesperación más absoluta. «Vamos a la oficina de asuntos civiles a divorciarnos». ¿Qué? Rachel no podía creerlo. Ni siquiera nos casamos. No finjas más. James sacó una foto. Esta es la que me pediste que te llevara ayer, dijiste que era para el recuerdo. Ahora sé que querías usarla para que la gente pensara que ya nos habíamos casado. En la foto efectivamente posaban juntos frente a la oficina de asuntos civiles, sosteniendo un folleto rojo. Pero ese folleto no era un certificado de matrimonio, sino el documento de identidad de James. James, esto es un malentendido.
Rachel intentó explicar. Basta. La voz de James se alzó. Rachel, ahora te veo con claridad. Eres una completa impostora. Dicho esto, soltó el brazo de Rachel y se dio la vuelta para irse. A partir de hoy, estamos completamente acabados. Rachel intentó perseguirla, pero Tom la detuvo. No irás a ninguna parte. Tom la agarró de la muñeca. Me debes una y tienes que pagar. No tengo dinero. Rachel lloró. Sin dinero. Tom se burló. Entonces págame de otra manera. Mientras hablaba, sacó su teléfono y le tomó unas fotos humillantes a Rachel. Las publicaré en línea para que todos vean quién eres realmente. No. Rachel se abalanzó sobre el teléfono, pero Tom la apartó de un empujón. Al verlo sentí que ya había tenido suficiente. Me interpuse delante de él. Señor Tom, no está bien montar una escena así, dije. Señorita Claire. La actitud de Tom se volvió respetuosa al verme. Tiene razón, debería resolver esto por la vía legal. Entonces llama a la policía. Saqué mi teléfono. Rachel es sospechosa de fraude y bigamia, la policía debería encargarse de ella. Al oír la palabra policía, Rachel entró en pánico aún más. No los llames. Se arrodilló en el suelo y me suplicó, Claire, por favor, perdóname. ¿Dejarme ir? La miré desde arriba. Rachel, cuando estabas arruinando mi matrimonio, ¿alguna vez pensaste en dejarme ir? Sé que me equivoqué, de verdad que me equivoqué. Rachel lloró con las mejillas surcadas de lágrimas. Estoy dispuesta a dejar a James, dispuesta a divorciarme de Tom, pero por favor, no llames a la policía. Es demasiado tarde. Ya había marcado. Hola, quisiera denunciar un caso de fraude y bigamia. Al oírme denunciarlos, Rachel se desesperó por completo. Se desplomó en el suelo con la mirada perdida al frente. Pronto llegó la policía. El agente preguntó quién había llamado. Saqué la identificación de mi abogado. Soy la abogada Claire. Estoy aquí para denunciar a esta mujer por fraude y bigamia. El agente miró mis credenciales y luego preguntó sobre la situación. Con el testimonio de Tom y las pruebas que lo respaldaban, se llevaron a Rachel rápidamente. Antes de irse me miró. Sus ojos estaban llenos de odio y desesperación. Pero en mi corazón no había ni una pizca de compasión. Este era el resultado que se merecía. Al ver alejarse el coche patrulla, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a James. Se acabó el espectáculo. Tu amante está bajo custodia. ¿Satisfecho? James respondió pronto con un mensaje. Claire, eres realmente despiadada. Miré el texto y solté un bufido frío. ¿Despiadado? Esto no es nada. Mi plan de venganza aún no ha terminado. Ahora le tocaría a James. Saqué mi teléfono y llamé a William. Señor William, el segundo paso del plan puede comenzar. Entendido, señorita Claire. La voz de William sonaba emocionada. Te garantizo que James nunca se recuperará. Colgué y miré el atrio del centro comercial. Este fue el lugar donde James se arrodilló ante Rachel. Ahora Rachel estaba en prisión, y James lo había perdido todo. Y yo seguía allí de pie. La sensación de ser el vencedor era, sinceramente, bastante buena. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era James. Claire, ¿podemos vernos? Hay algunas cosas que quiero decirte. ¿Qué no puedes decir por teléfono? Hojeé el archivo que tenía en la mano con un tono muy monótono. Quiero disculparme contigo en persona, dijo James. Además, quiero saber cuándo empezaste a planear todo esto. Al escuchar esa pregunta, me llamó la atención. Bien, entonces nos vemos. Miré mi reloj. El lugar de siempre, Wanda Mall Café, en 1 hora. Después de colgar, me arreglé la ropa y me preparé para la cita. 1 hora después llegué puntual a la cafetería. James ya estaba allí esperándome. Parecía demacrado con los ojos inyectados en sangre, era evidente que no había dormido bien en varios días. Siéntate.
Me senté frente a él. Claire, lo siento. Las primeras palabras de James fueron una disculpa. Sé que te lastimé, sé que cometí un error imperdonable. ¿Y entonces? Mi tono era tranquilo. ¿Cuándo empezaste a sospechar de mí? James me miró a los ojos. Creí que lo había disimulado bien. Solté una risita suave. James, ¿crees que te has estado escondiendo bien? ¿Lo sabes? Saqué mi teléfono. Llevo 3 meses siguiéndote con un detective privado. El rostro de James palideció al instante. ¿Tú lo sabías desde hace mucho tiempo? No solo sabía de ti y de Rachel, sino que sabía de cada lugar con el que salisteis, de cada vez que os alojasteis en un hotel. Pasé la pantalla del teléfono. ¿Quieres que te enseñe las fotos? James negó con la cabeza, ya no necesitaba verlas. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Quería preguntarme por qué seguía aceptando la propuesta. ¿Por qué casarme contigo? Lo pedí porque necesito una identidad legal para obtener todo de ti. ¿Qué quieres decir? James, ¿de verdad creíste que ese acuerdo de transferencia de acciones fue algo que firmaste por impulso? Te delaté, fue una trampa que diseñé cuidadosamente. James abrió mucho los ojos. ¿Te acuerdas? Continué, después de rechazar tu primera propuesta, al día siguiente conociste a una adivina. La adivina dijo que estabas destinado a conocer a una mujer que impulsaría tu carrera, pero que debías mostrar absoluta sinceridad para conquistarla. El rostro de James se ensombreció cada vez más. La adivina era una actriz que contraté, dije con calma. El objetivo era que firmaras ese acuerdo voluntariamente. Imposible. James negó con la cabeza. No pudiste haber tramado algo tan profundo. ¿Por qué es imposible? Saqué un expediente. Este es el plan que tracé hace 3 meses, desde cómo conseguir que firmaras el acuerdo, pasando por cómo reunir pruebas de tu aventura, hasta cómo provocar la quiebra de tu empresa. Cada paso está escrito con total claridad. James tomó el expediente, cuanto más leía, más pálido se ponía. El plan era aterradoramente detallado, incluso predecía con casi total certeza cuándo y dónde aparecería. Claire, ¿por qué harías esto? La voz de James tembló. Llevamos 5 años juntos. ¿5 años? Resoplé. James, ¿sabes cuándo dejé de confiar en ti? ¿Cuándo fue? Hace 2 años, la primera vez que me engañaste. Miré su cara de asombro. ¿Pensabas que solo era Rachel? Antes de ella estaban tu secretaria, tu cliente y la entrenadora de tu gimnasio. Sabía de todos ellos. Seguí adelante cada vez que te daba una oportunidad, esperando que reconocieras tus errores. Pero cada vez elegías esconderte y engañar. Claire, yo. Así que desde ese momento, empecé a planear todo para hoy. Lo interrumpí, 2 años me sobran para tejer una red ineludible. James se desplomó en la silla, con los ojos llenos de desesperación. ¿Ya sabías de Rachel? Claro. Su historial de fraude, su matrimonio con Tom. Lo sabía todo. Incluso sabía que te contactó con intenciones ocultas. ¿Qué intenciones tiene? Intenta estafarle. Saqué otro archivo. Debe 3 millones a usureros y necesita dinero urgentemente para pagarles. Por eso inventó ese proyecto de diseño falso, para engañarte y robarte el dinero. James miró los documentos completamente atónito. Así que de principio a fin, he sido un tonto, dijo con una sonrisa amarga. Por fin lo entiendes. Me levanté para irme. James, este es el precio de la traición. Claire, espera, me gritó James. Ya me lo has quitado todo, ¿no es suficiente? Es suficiente. Me giré para mirarlo. James, ¿crees que las acciones de una empresa pueden compensar 5 años de mi juventud y 2 años de humillación? ¿Qué más quieres entonces? Le sonreí. James, pronto lo sabrás. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. La voz angustiada de James me llamó desde atrás, pero no me di la vuelta. A la mañana siguiente estaba en el bufete de abogados haciendo papeleo cuando la asistente Wendy entró corriendo. Señorita Claire, algo terrible ha sucedido.
Su rostro estaba tenso. ¿Qué pasa? Dejé los documentos que sostenía. James ha sido arrestado. Dijo Wendy. Dicen que es por fraude contractual, que involucra una suma enorme. Al oír la noticia, no me sorprendió. ¿Cuándo ocurrió esto? Esta mañana, la policía fue directamente a su casa y se lo llevó. Wendy dijo, todos los principales medios de comunicación lo están cubriendo ahora. Abrí mi computadora y efectivamente vi el informe correspondiente. El expresidente del grupo Jian, James, fue arrestado bajo sospecha de fraude contractual, con un monto involucrado que alcanzaba los 50 millones de yuanes. Los comentarios bajo la noticia fueron acalorados. ¿No es ese el sinvergüenza que hizo trampa? El karma está aquí. Se lo merece. No seas tan imbécil. Cerré la página web y marqué el número de William. Señor William, el plan marcha sobre ruedas. Sí, señorita Claire. La voz de William sonaba complacida. Esos contratos eran, en efecto, problemáticos, lo suficiente como para poner a James tras las rejas durante varios años. Todos ellos se firmaron mientras James salía con Rachel. Para satisfacer las exigencias de Rachel, había recortado gastos en muchos proyectos. Esos rincones, ahora, se habían convertido en la prueba en su contra. Pero, señorita Claire, ¿de verdad no piensa defenderlo?, preguntó William. Después de todo, usted es la mejor abogada. ¿Defenderlo? Me burlé. Señor William, ¿cree que defendería a alguien que me traicionó? Claro, hablé sin pensar. El señor William se disculpó rápidamente. Después de colgar, miré al cielo azul. James, este es el precio que pagaste por tu traición. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era la madre de James, Margaret. Claire, por favor, salva a James. Margaret lloró por teléfono. Está detenido en el centro de detención. Eres abogado, seguro que puedes ayudar. Tía Margaret, lo siento, no puedo hacer nada. Mi tono era muy tranquilo. Claire, sé que James te hizo daño, pero al fin y al cabo, es tu marido. Margaret seguía lamentándose. Por lo que hemos compartido, por favor, ayúdalo. ¿Compartido? Me burlé. Tía, cuando tu hijo nos engañó el día de nuestra boda, ¿pensaste en lo que compartimos? Sí. Sé que James se equivocó, pero ya pagó por ello. Margaret dijo, la empresa se fue, su reputación está arruinada, ¿qué más quieres? Quiero que entienda que algunos errores te cuestan la vida. Dije sin rodeos. Claire, ¿cómo te volviste tan despiadada? La voz de Margaret estaba llena de decepción. ¿Despiadado? Pensé en la humillación de los últimos 2 años. Tía, solo estoy recuperando la justicia que me corresponde. Dicho esto, colgué. Unos días después, el caso de Rachel se resolvió. La condenaron por fraude y bigamia, y la sentenciaron a un total de 3 años. Esa noche bebí vino tinto a solas para celebrar. En ese momento sonó el timbre. Pensé que era una entrega, pero al abrir la puerta vi a la madre de James. Se veía demacrada, con los ojos hinchados y rojos, era evidente que llevaba mucho tiempo llorando. Tía, ¿qué haces aquí? Claire, por favor, te lo ruego, salva a James. Margaret cayó de rodillas justo frente a mí. Me arrodillaré ante ti, ten piedad. Al verla así, sentí una punzada de lástima. Después de todo, ella siempre había sido buena conmigo. Tía, por favor, levántate. La ayudé a ponerse de pie. Si tienes algo que decir, dilo en tu interior. Margaret entró en la habitación y se sentó en el sofá sin dejar de llorar. Claire, James ha estado lleno de arrepentimiento todos los días en el centro de detención. Te pide perdón, sabe que se equivocó. ¿Sabe que se equivocó? Me senté frente a ella. Si disculparse funcionara, ¿para qué necesitaríamos la ley? Claire, sé que puedes salvarlo. Margaret me agarró la mano. Si tan solo lo defendieras, seguramente podrías reducirle la sentencia. Miré la mirada expectante de Margaret y de repente se me ocurrió una idea. Tía, puedo defender a James.
Los ojos de Margaret se iluminaron al instante. ¿En serio? Pero con una condición. Continué. ¿Qué condición? Quiero que James en el tribunal delante de todos admita todos sus errores, incluyendo su infidelidad, sus mentiras, su traición. Miré a Margaret a los ojos. Y debe disculparse públicamente conmigo. Margaret dudó. Esta es mi condición. Mi tono era firme. Si no está de acuerdo, no lo defenderé. Margaret pensó un momento y finalmente asintió. Bueno, iré a contárselo a James. Al día siguiente Margaret trajo la respuesta de James. Él aceptó mis condiciones. Parecía que la vida en prisión realmente lo había asustado. Empecé a preparar el material para defender a James. Por supuesto, mi objetivo no era realmente salvarlo. Fue para obligarlo a admitir sus despreciables acciones en el tribunal, delante de todos. Semejante humillación dolería más que la cárcel. James, ¿creíste que podrías escapar? Incluso en el tribunal, te lo haré pagar. El día del juicio llegó rápidamente. La sala estaba abarrotada, no solo las partes y los abogados, sino también muchos periodistas y curiosos. Cuando los alguaciles llevaron a James a la sala, observé atentamente su expresión. Parecía demacrado, pero aún había un atisbo de esperanza en sus ojos. Claramente creía que realmente lo salvaría. Después de que el juez anunciara la apertura del juicio, el fiscal comenzó a leer el escrito de acusación. James está acusado de fraude contractual, que involucra una suma cuantiosa y circunstancias graves. Si es declarado culpable, enfrenta más de 10 años de prisión. Cuando me tocó hablar, me puse de pie y dije, Su Señoría, mi cliente desea declararse culpable. Ante esas palabras, James me miró bruscamente con los ojos llenos de asombro. Pero el protocolo judicial era estricto, no podía hablar. ¿Puede el acusado ponerse de pie, por favor?, dijo el juez. James se vio obligado a ponerse de pie. James, ¿admites haber cometido fraude contractual?, preguntó el juez. James me miró y asentí levemente. Sí, lo admito, dijo en voz muy baja. Muy bien, continuó el juez. Entonces, ¿está dispuesto a presentar su versión del crimen aquí en el tribunal? En ese momento me puse de pie y dije, Señoría, mi cliente no solo relatará los hechos del crimen, sino que también se disculpará públicamente con su esposa. La sala del tribunal estalló en un alboroto. Todos sabían del romance de James, y ahora iba a disculparse en el tribunal. Era una gran noticia. Por favor, que las partes declaren, dijo el juez. James respiró hondo y empezó a hablar. Me llamo James. He cometido fraude contractual. Su voz se escuchó con claridad en la sala. Pero antes de ese crimen, cometí un error aún más grave. Traicioné a mi esposa, Claire. James me miró. El día de nuestra boda, yo seguí aliado con otra mujer. Los periodistas en la sala del tribunal tomaban fotos y grababan frenéticamente. Le mentí, la lastimé. Traicioné la confianza que tenía en mí. La voz de James empezó a temblar. Abandoné a una mujer que me amaba de verdad por un impostor. Me arrodillé ante ella en el centro comercial, le compré regalos caros, incluso quise casarme con ella. Las lágrimas corrían por el rostro de James. Y mi esposa me ha estado esperando en casa. Al oír esto, todos en la sala negaron con la cabeza. ¡Qué canalla! Un hombre así merece ser castigado. James continuó, Claire, lo siento. Sé que es demasiado tarde para decirlo, pero aún así tengo que decirlo. Eres la mejor mujer del mundo, y yo soy el hombre menos digno de ti. Cayó de rodillas en el tribunal. Traicioné tu amor, arruiné tu juventud, merezco morir. Al ver eso, mi corazón no se conmovió en absoluto. Esas palabras llegaron demasiado tarde. Después de que el juez restableciera el orden, el juicio se reanudó. Al final, James fue sentenciado a 8 años de prisión. Aunque lo defendí, fue solo simbólico. El verdadero propósito era obligarlo a confesar públicamente sus despreciables actos. Al salir de la sala, Margaret me alcanzó. Claire, ¿por qué hiciste eso? Sus ojos estaban llenos de ira. Claramente podrías haberlo salvado.
Tía, si lo defendí, dije con ligereza. 8 años son 2 menos que 10, ese es el resultado de mi defensa. Pero tú lo obligaste. Margaret intentó decir algo, pero la interrumpí. ¿Obligarlo a decir la verdad en público? La miré. Tía, ¿de verdad crees que no debería rendir cuentas por sus actos? Margaret no tenía nada que decir. Sabía que fue James quien me hizo daño primero. Al salir del juzgado, recibí una llamada de William. Señorita Claire, felicitaciones por su victoria final, dijo el señor William. Se ha completado la adquisición de los activos de Giant Corporation y ahora usted es el mayor accionista de nuestra empresa. Gracias por su cooperación, señor William, dije. De nada, dijo William. Pero, señorita Claire, ¿qué planes tiene a partir de ahora? Miré a la multitud que se agolpaba frente al juzgado, pensé un momento y dije, planeo irme al extranjero una temporada para despejarme. ¡Qué bien! ¿De verdad que necesitas descansar? Después de colgar, volví a casa en coche. La casa estaba muy tranquila, igual que los 2 años anteriores. Pero el silencio de ahora era diferente al de antes. El silencio de antes era una espera dolorosa. El silencio de ahora era la calma tras la victoria. Salí al balcón y contemplé el paisaje nocturno de la ciudad. James, este es el precio de la traición. El matrimonio que compraste con 108 propuestas al final te valió 8 años tras las rejas.